Como son, por un lado, Drina Rendich, tremenda gestora cultural, tremenda filántropa también, mucho que agradecerle al arte y la cultura a ti, Drina, y también Alejandra Valdés, también otra tremenda gestora que trabajó por muchos años en la Fundación Mustaki. Tuvimos el placer también de tenerla en el directorio de Fundación Antena. Hoy día dirige la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Y queremos quizás primero que partas tú dando la bienvenida a esta sesión Antena. Gracias Alfonso, gracias Drina por estar acá. Y bueno, muy buenas tardes, muy bienvenidos al Centro Cultural El Tranque, que es uno de los edificios que tiene la Corporación Cultural. Para los que no saben, tenemos el Centro Cultural El Tranque, el Centro de las Tradiciones, el Centro Lector y la antigua casona donde estaba la municipalidad, que hoy día tiene el restaurante Mastica, hay un centro wellness y prontamente vamos a tener también un mercado de oficios y de artesanos y de antigüedades. Así que muy bienvenido. Contarles principalmente que para nosotros es un placer tener esta alianza con el National Museum for Women in the Arts y hoy día además con Fundación Antena. Se juntan instituciones que ya tienen una trayectoria bastante larga, igual que la Corporación Cultural, y con quienes compartimos quizás la principal vocación, que es la firme creencia de que la cultura es una herramienta de bienestar para los ciudadanos. Y no solamente de bienestar, sino de educación y también de integración social. Hoy día, en un Chile post-pandemia, post-estallido social, sabemos que Antena ha trabajado quizás tradicionalmente en un mundo más de élite, pero también que el tiempo los ha ido ampliándose a hacer también de la cultura algo más democrático, y algo de mayor acceso. Y precisamente compartirles que la Corporación Cultural está haciendo un esfuerzo muy grande en el tema educacional y no se entiende solamente como algo en los colegios, sino como la formación de las personas, la formación continua de las personas. Y por otro lado, este esfuerzo en el tema de integración social, al cual los invito también a estar revisando nuestra programación. En Instagram es lo más efectivo para todos, yo creo, Corporación Cultural LB, y ahí van a encontrar las distintas actividades que estamos realizando en esta línea. Lo que queremos son experiencias significativas, memorables, queribles y recordables en las personas. Así que muy bienvenidos, son bienvenidos para esta exposición y para las que vienen. Vamos a inaugurar el 2 de mayo Thomas Sommerfeld, un clásico, quizás el pintor en este minuto más caro y remembrado de la última generación dentro de los clásicos, acá en el Tranque. Después vamos a tener también una programación con pintores y artistas visuales más modernos, y bueno, también nuestra programación de música, de artes escénicas, etc. Así que muy bienvenidos. Gracias. Y gracias, Drina. Solo terminar diciendo que para mí es especialmente significativo también tener a la Drina acá, porque el mundo nos ha unido sincrónicamente. Yo conocí a la Drina trabajando en Fundación Mustaki, luego el National Museum implementó un reconocimiento a mujeres, y el primer año que lo dieron, precisamente me lo dieron a mí, y después ahora a través de Antena tenemos la exposición también conmemorando los 10 años del National Museum. Entonces, nada, las personas que están acá sin duda no están aquí por casualidad, sino que porque van a escuchar algo importante, tanto de las artistas que están acá, agradecerles las que han venido, como de la Drina. Así que gracias, Drina, y felicitaciones. Bueno, aló, bueno, la Ale es muy querida para mí, así que quiero empezar con ella y decirle que tu premio fue súper merecido, y de ahí ella hizo un discurso memorable ese día. Fue en la Embajada de Perú, nuestra asamblea, en la Embajada de Perú fue, ¿no es cierto? Sí, y hizo un discurso cuando le dieron el premio, hizo un discurso maravilloso, y estaba la embajadora de Estados Unidos escuchándola. Había varios embajadores, la embajadora de Estados Unidos quedó tan impactada con el discurso de la Ale, que después la invitó a un proyecto y a un programa de liderazgo en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no? Así que para que ustedes vean como el factor multiplicador que tienen estas cosas, los reconocimientos, no solamente quedan ahí, sino que después se van propagando, y como todo lo que hacemos en realidad, no es cosa de un día, de un mes, sino que todo repercute. Así que bueno. Este museo cumple 10 años, que es no menor.
tal como dijo la Ale, son instituciones que están absolutamente ya instaladas y reconocidas, y tú has hecho una labor preciosa porque este museo no solamente está en Chile, sino es un museo que tiene toda una estructura a nivel internacional y con base en Estados Unidos, y el cual tú diriges. Drina, tal como les comenté antes, aparte de este museo, también dirigió la Corporación Cultural de la Barnechea, creo que ahí tuve el placer de conocerte, y una serie de iniciativas. Es una tremenda gestora y filántropa que, tal como dije antes, hay mucho que agradecerte. Y desde ese lugar nos encantaría saber la historia del capítulo chileno de mujer. Tenemos la posibilidad de que nos cuentes de estos 10 años, cómo nace, cómo se gesta y cómo llega a Chile. Bueno, encantada. Y bueno, te agradezco a ti también, Alfonso, y Antena, por A ver, haberme convidado. ahí. Agradezco mucho a Antena y representada aquí por Alfonso, con mis grandes amigas, que es la Constanza Rahuel y la Ale, la Elisa Ibáñez, que por diferentes razones también estoy muy unida a ellas, no solamente porque son de Antena, sino que mucho de antes. Con la Constanza Well tuve una relación cuando ella estaba de directora ejecutiva de la cultura en el Instituto Chileno Norteamericano y yo estaba en el directorio. Entonces ahí la conocí, pero además es amiga de unos amigos míos, así que la mayoría de ustedes son hijos de amigos míos. Algunos son contemporáneos, pero no muchos. Así que muy interesante, me encanta sentir que estoy cambiando de amigos, estoy cambiando de generación y que sigo alternando con gente que es mucho menor que yo, porque la verdad es que uno se siente útil de esa manera y eso te mantiene vigente y te mantiene, bueno, la palabra útil me encanta porque sentirse desechable no hay nada peor. Bueno. Hay un dicho que... ¿Ah? Ay, no, que no se está ocupando ahí. ¿Está bien? Ahora sí, perdón, que se había apagado. Hay un dicho que ocupo yo tuyo que conocí y que me encanta, Sí. y que me marcó siempre. Tú dices, me acuerdo que una vez me dijiste tú, en el momento en que uno deja de aportar, uno muere. Uno comienza a morir, eso lo dijo Eleanor Roosevelt. Yo te lo robo a ti. Sí. Cuéntanos del museo, Drina. Bueno, entonces el museo en realidad cumple 10 años este año en Chile. El museo fue creado por una pareja muy visionaria que se llamaban Wilhelmina, le decían Billy, y Wallace Wally Cole Halliday, que él era de Nueva York, ella era de Washington, era una pareja muy afluente, y ellos coleccionaban artes de todo tipo, hasta que fueron a Europa en un viaje y de repente se enamoraron de un cuadro de Clara Peters, se escribe, parece Peters, pero una pintora holandesa, y encontraron que era maravilloso. Y quedaron en un museo y quedaron prendados de ella y volvieron a Estados Unidos a investigar de la historia de esta mujer, y resulta que no la pudieron encontrar en ningún libro de historia del arte, y encontraron que se empezaron a investigar más y había muy pocas mujeres en estos libros de historia del arte, casi ninguna. Entonces ellos dijeron, nosotros no podemos, y bien visionarios, porque estamos hablando de los años 80. O sea, cuando el tema del feminismo no estaba muy en la palestra, y entonces decidieron que todo eso, que iban a empezar vendieron todas las colecciones de hombres que tenían y empezaron a coleccionar obras de mujeres. Y resulta que al poco andar ya tenían 500 obras, tenían una casa bien grande, pero ya más de 500 no les cabían, y decidieron comprar un edificio que hoy día es un monumento histórico, que era un templo masónico, y esto fue en el año 1983, creo, y en 1987 abrieron las puertas del museo. Y hoy día, si van a Washington, esto está en la calle 13th Street en New York Avenue, al frente del BEAD, bien central. Todo el mundo lo ubica,
pero en este momento lo están refaccionando, no solamente refaccionando, están aumentando sus posibilidades de exhibición en como el 30%, algo así, y va a estar listo. Lleva 2 años en reparaciones o en refacción en este tema, y van a abrirlo de nuevo en octubre de acá, del año 2020. Hola, ahí sí. ¿Cómo nace, porque primero obviamente tú en obviamente este matrimonio en Estados Unidos, y cómo nace este vínculo con otros países, que yo lo encuentro súper interesante, y en una de esas también después cómo nace ese vínculo con Chile? Claro. Bueno, ellos bueno, una tremenda pareja, encontraron que el museo no podía estar solamente en Washington, sino que tenía que ampliarse a diferentes estados en Estados Unidos. Empezaron por ahí. Ellos ahora tienen capítulos en 11 estados de Estados Unidos, y además de ahí partió la idea de ampliarlo a Europa, y tienen capítulos en 6 países, en las capitales, Londres, París, tienen en Berlín, tienen en Milán, tienen en Madrid, Portugal, en fin, me falta uno. Y bueno, y de repente, bueno, ellos hacían programación, todos los años hacían todo tipo de actividades, pero hacían también premiaciones. Y una de las premiaciones que hicieron a una mujer súper destacada fue a Isabel Allende. Y Isabel Allende llegó a Washington a recibir su premio y dice: ¿y por qué ustedes no tienen nada en Latinoamérica? Y les sugiero que empiecen por Chile. Y entonces me dijeron, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Y en realidad me contactaron a mí en un porque yo estaba en un viaje en Nueva York y alguien del museo estaba en la universidad. ¿Qué estaba haciendo yo en Nueva York? Entre otras cosas fui a ver la película de la María Elena Wood sobre Gabriela Mistral en la Universidad de Columbia. Y ahí en la universidad, bueno, todo se da en la vida. Yo mira, siempre ando con las antenas paradas, por eso me encanta el nombre de usted. Hay que andar con las antenas paradas, porque donde tú vas, algo sale. O sea, si tú estás atenta, algo sale. Y yo no sé, ¿qué estaba haciendo yo? Creo que estaba en ese momento tomándome un whisky, no sé qué era. Y de repente alguien se acerca y me dice, oye, ¿tú eres chilena? Sí, y bla. De ahí salió que me contactaron para que yo armara esto. Obviamente esa persona tenía relacionada con el museo, y ahí partió la oferta de que yo empezara esto en Chile. Así que y eso ha sido 10 años. Eso fue justamente hace 10 años, y ahí empecé a reclutar a mi equipo. Entre ellos hay algunos acá. Uno de ellos puede ser, al equipo del directorio y al equipo de los auspiciadores. Veo que está Mario Mora por ahí. Mario Mora fue tremendamente instrumental en la formación de este capítulo. Y bueno, y otras personas que hay aquí también han sido cooperadoras y han estado conmigo. Entre ellas quiero mencionar a nuestra ahora asesora y antes directora ejecutiva, hace 6 años que fue directora ejecutiva, la Maca López. Así que Maca, gracias por venir, me alegro que estés con nosotros porque tú nos ayudaste tanto. Y ahora tenemos otra directora ejecutiva nueva de un mes, pero ya parece que tuviera bastante más tiempo, que se llama Pía del Orto, porque no se paran ustedes para que las vean, para que vean quiénes son. Oye, y cuéntanos solamente antes de partir con esta exposición, ¿cómo se ha ido componiendo la colección chilena? Ya, bueno, mira, la verdad es que nosotros tomamos un rumbo un poquito distinto que el museo mismo. El museo en realidad casi no se preocupa de otras artes. El museo hoy día tiene 5.500 obras en su colección, y son obras de artes visuales de mujeres, y eso es lo que a ellos se dedica más que nada. Pero dentro de sus estatutos
está el hecho de que ellos están apoyando a otras disciplinas de las artes. Y nosotros nos agarramos de ahí y empezamos a hacer proyectos con otras disciplinas, como por ejemplo tenemos un gran proyecto que hacemos con mujeres en el arte, en el canto lírico, y hemos hecho ya 4 concursos de arte de canto lírico, y la primera ganadora, por ejemplo, hoy día es una verdadera estrella. O sea, ella es la Yalitza Belli, ella está cantando internacionalmente, se ha sacado y todo, y bueno, debo decir que ella era becada en los amigos del Teatro Municipal, pero estaba en el coro, y perdona que no te conteste tu pregunta de colección, pero que quería agarrarme de este proyecto, o sea, quería contar estos proyectos para que ustedes vean que en realidad somos más que artes visuales, nos preocupamos de otras disciplinas. Y Yalitza hoy día está cantando, como decía, sacó una beca a Londres, al Covent Garden, estuvo ahí 2 años, y después de eso ya tiene gente, ya está cantando en todas partes, está cantando en Berlín, está cantando bueno, que supe que yo haya sabido últimamente, y a cada rato nosotros lo publicamos. ¿Ah? ¿Se oye bien? Perdonen, Cambiamos los micrófonos en teoría para que se escucharan mejor. Ahí. Aló, ya, hoy parece que hay que hablar bien cerquita. Bueno, o sea, ese es un proyecto, y creemos que el impacto que hemos causado en el mundo del canto lírico ha sido importante. Varias de nuestras ganadoras, no solamente la primera, sino que la segunda y la tercera, están hoy día en lugares importantes en el mundo de la ópera internacionalmente. Pero no importa, le grito. Ahora veis que cambio de micrófono. Algo está pasando. Ya, ok, pero bueno, eso es un tema, el tema de la música, y otro, bueno, hemos hecho muchos proyectos, pero hay uno que me tiene súper entusiasmada este año, y que es el proyecto que se llama Cartas de Mujer, que es, de nuevo, vamos a hacer un proyecto que lo hicimos en el año 2015 y 16. Habla fuerte, perdón, ya viene el micrófono. Que se trata de mujeres privadas de libertad que escribieron en su momento, y lo vamos a repetir, cartas a sus cercanos, padres, hijos, pololos, maridos, en fin, y ellas con estas cartas tuvieron la motivación de sentirse que eran consideradas, que tenían algo que ver con lo que estaba pasando en la sociedad. Y bueno, no voy a poder contar mucho porque se me está acabando la Sí, idea. me imagino. Perdón. Pero ese proyecto va a ser nuestro próximo proyecto, y estamos muy contentos. Trina, espérate. Ahora viene No, y ahora viene ¿Es de antena? ¿Esto es de usted? Sí. No es de la Ale, no es suyo. Ahora sí, Trina. Perdón, volvimos. Momento. Ahora sí. Bueno. Ahí. Cerquita tuya. Ahí. Bueno, mira, voy a hablé un poquito del tema lírico, hablé del proyecto de las cartas de mujer, que este año va a ser uno de nuestros hitos, pero quería ahora terminar explicando un poco este proyecto que tiene que ver con esta exposición, porque el museo cada 2 o 3 años hace muestra una obra de cada uno de sus capítulos en una sola exposición. Ellos ponen el tema, y nosotros hemos hecho esto ya varias veces, y ellos seleccionan dentro de la terna que nosotros mostramos. Ellos tienen todo tipo de reglas, pero ellos seleccionan dentro de estas reglas que observamos muy cuidadosamente. Ellos seleccionan una obra de todas las que les presentamos. Este año fue curada por Felipe Forteza, a quien ustedes van a escuchar, y él les va a explicar mucho más acabadamente cómo funcionó esta curatoría. Pero ya les quería contar que en realidad
hemos estado muy orgullosos de participar en esto varias veces y que nuestras artistas se han lucido en Washington. Pues ellos hacen un tremendo evento con una tremenda gala y muestran las obras de cada uno de estos capítulos. Eso por ahora. Irina, muchas gracias. Felipe Forteza, gran amigo de Fundación Antena, yo creo que de muchos de ustedes también, tremendo gestor cultural y fotógrafo, fue el curador de esta exposición y amablemente nos hizo un audio muy explicativo de esta exposición que lo quiero compartir con ustedes antes de ver las obras. Hola queridos amigos, buenas tardes, soy Felipe Forteza, curador de la exposición Un Nuevo Mundo. Les estoy mandando este audio desde México y les quería contar un poco en mis palabras cuál había sido el criterio curatorial que se había ocupado y cuál había sido la génesis de esta exposición. Primero, agradecer por supuesto al capítulo chileno del National Museum of Women in the Arts por haberme dado la posibilidad de generar esta curatoría y por supuesto al Centro Cultural El Tranque por todo el trabajo de la organización y la difusión que se realizó en conjunto con el National Museum. Quería contarles un poco la génesis, como les decía antes, y esta exposición viene de un proyecto más grande que se llama Mujeres en la Mira o Women to Watch, que se realiza cada 2 años en el museo en Washington. Y precisamente, así como en años anteriores habían habido diferentes temáticas como Mujer y Metal o Mujer y Naturaleza, este año se llama Un Nuevo Mundo y precisamente apela a estos hechos extraordinarios que han ocurrido a partir del 2020, como una pandemia global, intensas demandas por reformas sociales, guerras y divisiones políticas sin precedentes, por supuesto, a nivel mundial. Y la temática de esta muestra se centra precisamente en la mirada de estas 12 talentosas creadoras nacionales que han tenido la capacidad de visualizar el futuro a través de estos profundos cambios y situaciones que hemos, tenido en este último tiempo. Ellas han explorado, a través de la temática de esta muestra y han llegado, por supuesto, a la conclusión de obras que ustedes están viendo o que van a ver a continuación, con esta rica mirada que ellas generan a través de estas vivencias que por supuesto hemos vivido cada uno de nosotros, pero que posiblemente las artistas con la capacidad de percibir más allá de lo que podemos hacer o generar personas que no somos artistas, estas realidades que pueden ser optimistas, que pueden ser fantásticas, creíbles o increíbles, esperanzadoras o fatalistas. Quiero por supuesto agradecer a Carolina Muñoz, a Catalina Mena, a Fernanda López, Francisca Garriga, Francisca Rojas, Eliana Simonetti, Krasna Vukasovic, Magdalena Atria, Magdalena Najmanovic, Mónica Bengoa, Paloma Castillo y Pia Bamondes. Ellas presentan estas obras bajo una rica gama de técnicas como la pintura, el tejido, el bordado, la instalación, la escultura, el video y la fotografía. Abordan temas también como el territorio, la memoria, la ecología y la política, otros temas como sociales, religiosos y emocionales. También quiero, por supuesto, agradecer a las galerías que participaron en este proyecto. Quisimos precisamente generar un círculo virtuoso con ciertas galerías que también están lideradas por mujeres, como Aninat Galería, Galería Este Espacio, Factoría Santa Rosa, Isabel Croxato, Galería Madre y Galería Patricia Readi. Creo que de esta forma logramos ampliar
y exponer de una forma mucho más amplia el trabajo de las artistas que estas galerías representan, pero también buscando generar un mundo más unido y cohesionado, que siempre creo que es mejor. Mientras más nos podamos unir en torno del arte y podamos difundirlo, creo que eso enriquece la labor que cada uno de nosotros busca en torno del arte. Quiero destacar a todas las artistas porque creo que cada una de ellas han realizado obras de gran poder interpretativo, como la obra de Elena Simonetti, que es la obra que los recibe, digamos, en la entrada y que representa el tema de la crisis ambiental principalmente, a través de esta obra suntuosa y muy rica en términos de materia, o la obra de Catalina Mena, que enuncia ejes en torno a la fragilidad, a la memoria y al cuerpo. Destacar también la obra de Francisca López en relación a cómo ella visualiza este trabajo artesanal con digamos, artesanas que precisamente muestran en forma tradicional una visión que viene también asimismo del mundo, y la visión que representa Francisco en relación a esta artesanía y el trabajo también de cómo representa a la mujer hoy día en la actualidad, uniendo, me parece, dos puntos de vista muy interesantes. El trabajo también, por supuesto, de Pía Bamontes, que representa una visión que posiblemente muchas veces hemos visto en películas, como también el cuerpo va sufriendo cambios a través de diferentes situaciones, y también hay obras como la de Paloma Castillo, que me parece muy interesante. Por supuesto que el trabajo también me parece de excelencia. Por lo tanto, creo que cada una de las obras que están representadas en esta exposición, y mi lamento no poder referirme a cada una de ellas, pero el tiempo se nos termina. Ustedes van a poder visitarlas, hay cédulas, cada obra tiene una cédula que facilita, por supuesto, el entendimiento de este trabajo. También tenemos el texto de muro inicial, que creo que siempre es positivo y enriquecedor leerlo. Así que agradezco, por supuesto, la asistencia de todos ustedes hoy día. Creo que es la forma que tenemos de promover el arte, de valorar el trabajo de las artistas, y también quiero terminar agradeciendo el trabajo de Antena, porque efectivamente ellos han logrado generar precisamente lo que hablaba en algún minuto, este círculo virtuoso entre los gestores, entre las artistas, entre críticos, curadores, medios de comunicación, incentivando el aprecio por el arte contemporáneo. Así que felicito, por supuesto, a Antena, que sé que tiene muchos pedidos para visitar exposiciones, y que hayan elegido esto. Creo que es un logro para todas las artistas, para la exposición, para la temática. Así que agradezco muchísimo al equipo que conforma Antena, y que nos posibilita que efectivamente estén hoy día ahí. Espero que disfruten la exposición, así que les mando un abrazo cariñoso a todos desde México, y espero verlos en un futuro cercano ya en vivo. Un abrazo grande. Yo no sé si va a dar esto, porque hablemos todas, pero un esbozo, digamos. Yo he trabajado siempre, como el esqueleto de mi propuesta ha sido siempre en torno al árbol. Desde que partí en esto de la pintura, que yo partí ya en la tercera edad casi. Así que partí con pintura y con el árbol, que lo he ido tomando de distintos ámbitos. Y lo había dejado después de 3 arbolarios, posiciones que se llamaran arbolario 1, 2 y 3.
Y cuando hice la del museo dije hasta aquí llegué con el árbol, ya envolví todo el entorno que quería recorrer con la imagen. Pero los incendios que empezaron en el 2017 a ser así como a remecer, ¿no? Del cual fui víctima con mi casa en el campo, en el Valle de los Artistas, me metió de nuevo en los bosques, me metió de nuevo en estos esqueletos que quedaban después del paso del fuego, y tuve que retomar el hilo conductor porque la verdad que era demasiado obvio todo lo que estaba pasando alrededor y lo que podía significar el paso del fuego, siendo el fuego que tiene una dualidad tremenda, porque el fuego es destructivo y es destructor, aniquilador, pero por otra parte es germen de una nueva vida y purificador. En muchas culturas el fuego tiene una condición de purificador, y el fuego lo que uso para hacer esta obra, que está hecha con plástico PVC, de tubos que se utilizan para los desagües, y la verdad que todas esas texturas y todo eso lo hace el fuego, aunque parezca increíble, hace que la materia se transforme de una materia plástica y artificial en una cosa orgánica. Y por otra parte está la dualidad del PVC, que aunque es plástico, proviene del petróleo, que también es un elemento orgánico. Entonces todas esas cosas se conjugaron para que yo empezara a investigar y descubriera esta metamorfosis que se producía y me llevara a generar esta obra que expuse en Galería Patricia Reali en octubre, y que era una obra mucho mayor que esta, era un bosque completo. Y hice esta reversión para este lugar, que la verdad que lo otro era muy invasivo para recibir a la gente. Además era una colectividad, yo tenía que respetar a las otras artistas y no arrasar con todo el patio aquí. Así que espero que les guste, y la verdad que es una exposición que tiene todo eso que decía Felipe, que distintas miradas de distintas áreas que nos hacen ver el mundo de otra manera y cambiar nuestra posición en este mundo nuevo que tenemos que cuidar y generar. Bravo. La verdad que mi intención es hacer reflexionar, eso es lo primero. Yo siento y creo firmemente que el arte es un sistema de conocimiento que nos permite adentrarnos en nosotros mismos, y también insta a la sociedad también a un repensarse. Y así veo mi cuerpo de obra en realidad. En general he trabajado la fragilidad como cualidad de sentido del humano, que ahora está muy en boga por pandemia, y el ámbito de lo doméstico, porque creo que no tenemos que ir tan lejos para cuestionarnos o para reflexionar. En nuestro espacio cotidiano de la vida tenemos objetos que también nos ayudan y nos interpelan a ver cómo vivimos, cómo nos relacionamos los unos con los otros y cómo nos pensamos también. Esta obra en particular es una obra que ya tiene un tiempo. Yo trabajo mucho como dije, con los objetos cotidianos que podemos tener en cualquier casa. Hace ya un tiempo que trabajo con el objeto cuchillo por diferentes razones. ¿Puedes decir por qué? Sí, puedo decir por qué. Bueno, primero que nada, una razón como emocional, porque a mí siempre me inquietaba el cuchillo sobre la mesa. Bueno, siempre hicimos cuidado con los cuchillos, te puede cortar el cuchillo y qué sé yo. Y en realidad el cuchillo tiene como, y yo dije, bueno, a mí este objeto me parece que es muy útil en el fondo, porque por un lado nos posibilita el alimentarnos. Ahí investigando, el primer artefacto que hizo el hombre son estas puntas de piedra, que son las puntas de flecha, que es algo para cortar. Porque nosotros como seres humanos no tenemos ni garras, ni grandes dientes, entonces, pero necesitamos cortar para alimentarnos, para cazar, para vivir. Y el cuchillo es como fundamental en nuestra vida. Pero al mismo tiempo, para ser un objeto muy importante, también es el arma de la casa. Es un arma que puede ser usada muy violentamente. En general, en muchos homicidios dentro del hogar son hechos con armas. Entonces tiene esta ambivalencia que a mí me interesa mucho.
Y de ahí un poco también el texto, ¿ya? Que el texto en sí también puede ser un, entre comillas, arma de doble filo, porque si bien nos ayuda el lenguaje a comunicarnos y a estar entre nosotros, también nos puede herir y también tiene un filo, ¿no? Por eso aquí yo trabajé con dos palabras que para mí son vitales. Estábamos hablando de que un nuevo mundo, de que estamos como pensando, yo siento que estamos en un minuto que tenemos que repensar el mundo, pero también repensarnos a nosotros mismos, porque todos los cambios comienzan por uno mismo, ¿no es cierto? Entonces, el sentir y el pensar son dos palabras que nos emplazan directamente, ¿no es cierto? Los seres humanos somos sintientes y somos pensantes. Yo diría que eso es lo que nos define como seres humanos, ¿no? Y yo los puse aquí, cada uno como en una nube, ¿no es cierto? Como un poco hablando también de esta cosa que es inapresable, porque yo le digo a alguien, ¿qué estás sintiendo? Y me dice, ay, siento alegría, pero ¿qué es esa alegría? ¿Cómo la defino? ¿Qué es la alegría para ti? ¿Qué es la alegría para ti? ¿Qué es la ira para otro? ¿Qué es la rabia? Es muy difícil como hablar realmente de lo que es sentir, así como también de lo que es pensar. Ya la neurociencia ha ido mucho más lejos y ya tenemos muy claro que pensamos con todo el cuerpo, ¿ya? Que todos los órganos están implicados en el pensamiento. Eso ya está comprobado neurocientíficamente. Y el sentir también pasa por todo nuestro cuerpo. Entonces nosotros como sociedad y como seres humanos tenemos que empezar a sentirnos como un total. Y los cuchillos que se han puesto como un poco como lluvia entre los dos grandes conceptos, también nos hablan de este filo que en el fondo puede caer, puede entablar una conversación, puede incluso reflejar a nosotros como cuerpo, porque el cuerpo, aunque no está presente en esta obra, sí lo está a través del cuchillo, que nosotros sentimos que lo podemos, porque tuvimos una visita mediada el sábado con niños y lo que más me preguntaban si los cuchillos eran de verdad. Porque los niños son así. Entonces, en el fondo, para mí es muy importante trabajar con el cuchillo de verdad, porque el cuchillo de verdad es el que en realidad nos habla de este tomar, de este cuerpo. Incluso están puestos así en la cacha para que en realidad se sienta más el filo, son los filos del cuchillo. Y este filo y este encuentro también entre el sentir y el pensar que nos aúna en este fondo que para mí es también como un universo, ¿no? Por eso está el fondo negro, como esta cosa en la que uno se pudiera meter y explorar. Eso es lo que yo les puedo decir de la obra. Ahora, todo lo que ustedes puedan pensar y sentir está absolutamente al margen. Hola, buenas noches. Muchas gracias primero que todo por estar acá. Yo sé que puede ser como a veces un poco majadero, como que todos estemos agradeciendo, pero la verdad es que para mí es súper importante, en el fondo estas instancias son las que más disfruto en el arte, sobre todo porque tener la oportunidad de compartir con más gente, hablar sobre mi propia obra y de repente tener un diálogo en relación a la construcción del relato que también forma parte de la creación de obra, ¿no? Es súper bonito, así que les agradezco mucho que estén acá y que me presten atención. Y bueno, para comentarles un poquito en particular no sé si de esta obra, pero por lo menos de esta serie de obras que es una serie por la que yo comencé mi producción de arte como artista, digamos. Y es porque parte de una motivación más bien autobiográfica, y es que mi abuela era de la zona de Quinchamalí. Entonces, de alguna manera, para mí había una búsqueda en ese imaginario que formaba parte del entorno de mi casa y bueno, yo comencé en realidad con el terremoto del 2010. Yo en ese tiempo estaba trabajando como restauradora, no sé, tú me hiciste una pequeña introducción. Yo además de estudiar arte, estudié restauración particularmente de textilería arqueológica y de cerámica arqueológica. Después del terremoto del 2010 mi abuela estaba muy triste porque su colección personal, digamos, como de las que habían sido las figuras de sus tías, de las que habían hecho esto, se habían caído y se rompieron, y yo los guardé como una especie de arqueología familiar, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante comencé a hacer obra, en particular con la cerámica de Quinchamalí. Y esta obra, bueno, entonces la comencé, digamos, por lo menos el germen partió ese año, 2010. Y esta obra en particular a mí me gusta muchísimo y siento que tengo como un apego bastante como especial, emocional con ella, porque fue de las primeras obras que pude hacer en la localidad de Quinchamalí. Entonces, esta forma parte
Esta obra es un díptico, en que las piezas de allá, de la pieza a la izquierda, las realizo yo, pero las de acá están realizadas por diferentes artesanos. Y bueno, yo parto trabajando en esta serie con, no sé si todos ubican el icono de la guitarrera de Quincho Marí. Es súper conocido, de hecho hasta la señalética, por ejemplo, vial, cuando uno va así como por la carretera, como que en algunas localidades artesanal se utiliza el icono de la guitarrera, que básicamente es súper sencillo, es una vasija que adopta forma de mujer y sostiene una guitarra. A mí siempre me pareció que era un icono sumamente revolucionario para tratarse de una representación femenina, que normalmente lo que hacen estas representaciones más tradicionales es exacerbar los rasgos de la mujer, como por ejemplo, no sé, la domesticidad o la maternidad. Eso es muy típico en las representaciones femeninas. Sin embargo, esta representación, que es súper tradicional, y está realizada, además que es muy bonito eso, por mujeres, tradicionalmente se representa como a la mujer como artista, tocando guitarra. Y si además se dan cuenta morfológicamente, yo por lo menos he hecho como un estudio de los diferentes modelos artesanales que existen, es muy raro que tengan, por ejemplo, otros rasgos que nosotros creemos que son súper característicos de las mujeres, pero que no se da cuenta que a la larga son más bien culturales, como por ejemplo, nosotros creemos que quizás el pelo largo o ponerle busto a una imagen puede hacerla más icónica en relación a la mujer. Pero la guitarrera, si nos fijamos, no tiene en general ni pelo, casi ninguna de las representaciones tiene pelo, no vamos a empezar, casi ninguna tiene busto, y una serie como de características que uno cree que son como las típicas de la mujer, pero la verdad es que las mujeres representándose a sí mismas, no son esos son los rasgos que exacerban, y eso es muy bonito. Y bueno, a mí me llamaba la atención justamente esta representación, y tuve la oportunidad, por fundar, de hecho, hace algunos años, de trabajar en la misma localidad. Y me puse a trabajar con las mismas luceras para un poco resignificar este icono y ver qué otras como oportunidades quizás teníamos y reemplazar. Era un ejercicio, la verdad, que era reemplazar el elemento de la guitarra por otro tipo como de elementos que a ellas les fueran significativos o que estuvieran dentro de su imaginario. Y eso es el resultado de esto. Fue un encargo, en el fondo, que por supuesto que las artesanas que quisieron trabajar conmigo, yo les encargué como un modelo pequeñito, y ellas, la única como, en el fondo, la única instrucción era que reemplazaran el elemento de la guitarra por otra cosa, lo que se les ocurría. Y por ejemplo, no sé, después cuando tengan más tiempo se pueden acercar a verlas, y hay algunas súper tradicionales que son, no sé, sosteniendo... Cuéntanos alguna. Sí, por ejemplo, las más tradicionales estos tienen, no sé, guaguas, unas frutas, etcétera, herramientas, pero hay otras que tienen emojis, ya como claro, elementos propios del mundo de la tecnología, de internet, que se cruzan con esta cosa como bien tradicional y muy bonito eso. Y bueno, yo en el fondo después me quise someter un poco al mismo ejercicio, y es el resultado de lo que están allá. Y tiene que ver justamente con eso, como ver cuál es en el fondo, como yo como artista, cómo me voy construyendo también en este sistema como de representación, y cuáles son mis propios imaginarios. Y hay un ejercicio también de reiteración y de no tratar de no como decirlo, de no repensar cuáles son esas ideas que vienen, porque todas caben en el fondo, y también esas de alguna manera van construyendo un poco como estas nuevas imágenes. Y bueno, y hay dos elementos que sí se repiten en todas, por lo menos que son mis representaciones, y es uno que tiene que ver con el halo. A mí me interesa mucho en general la iconografía latinoamericana y la representación de la mujer, el icono de la Virgen, pero no como Virgen propiamente tal, sino que existen en las diferentes como culturas latinoamericanas esta representación, esta mixtura en el fondo que de alguna manera la Virgen desde la colonización de alguna manera encarnó, que tiene que ver con la Pachamama, la figura como materna, la tierra. Tiene un montón de representaciones como femeninas que se cruzan al icono, que va mucho más allá de lo católico, a eso voy. Y que de alguna manera dan cuenta de esta como mujer como en capital letters, digamos. Y lo segundo es el tema de la cara cubierta. Y eso también creo que tiene que ver con, no solo con un tema como político y quizás como un poco como certificar la lucha un poco que esta obra para mí es súper feminista, sino que porque hay muchas razones que en el mundo, en el fondo, de alguna manera obligan a las mujeres a cubrirse la cara, ¿no? Ya sea religiosas, políticas, hay como, si uno se va dando cuenta, hay muchísimas razones que obligan a mujeres al anonimato. Y bueno, el tema de cubrirse la cara, por lo mismo también me parece que
no sé, para mí era como importante en esta obra ponerlo como dentro de este como contexto, por lo menos como convocar esa reflexión. Eso. Tiene que ver con un poco repensar los límites de lo que consideramos como fotográfico y también pensar y reflexionar en torno a la manera en que nosotros armamos y construimos y mostramos nuestra propia imagen virtual en las distintas plataformas digitales que existen hoy en día. Mi trabajo tiene que ver técnicamente con la fotografía, con el dibujo digital, con el fotomontaje y todo eso mezclado. En esta serie en particular tomé la piel de los retratados, esta es solamente una, la serie es más grande, y lo ocupé como una superficie maleable. Eso es repitiendo ciertas características, ya sea como pelos, o algunas consideradas, otras características como lunares, ciertas texturas. Y eso lo hice para crear finalmente una nueva posibilidad en el retrato. En este caso soy yo, entonces igual es como un autorretrato. Esta serie se titula Temas o Skins. Esos conceptos tienen que ver con la capacidad de los programas computacionales o de los videojuegos en general de customizar la característica externa de ese programa para que con nuestros gustos personales. Es algo que se hacía antiguamente mucho más que ahora, pero finalmente es la habilidad de cualquier programa de cambiar. Y pienso que es algo que hoy día lo podemos hacer finalmente con nuestra propia imagen al momento en que lo presentamos. La customizamos según nuestro propio criterio. Y eso es lo que mostramos. Además de eso, ¿qué es lo que me interesa un poco provocar en el espectador? O más que provocar, me interesa llevarlo a este campo de futuros posibles, quizás de lugares de ciencia ficción, en que reina un poco la extrañeza, la duda, el de dónde proviene este ser, pero finalmente es una posibilidad que existe en el mundo digital y que nosotros la hacemos diariamente con nuestra propia imagen en estas plataformas virtuales. Eso. ¿Ahí se escucha? Sí. Yo soy artista geométrica, me baso en principal en trabajar sobre la investigación del color, investigaciones también cotidianas como también decía en mi statement que estamos demasiado contaminados con mucha información, colores, figuras, y de repente no nos fijamos en pequeños detalles que son, de repente pasar en una reja y ese movimiento que pasa, yo lo capto y lo pongo en una obra. En este minuto me invitaron a participar en esta gran exposición, donde yo también me sirvió a mí mucho para poder replantearme mi obra y cómo poder estar acá. Escuchamos a nuestras compañeras, todas tienen un arraigo muy cercano en su misma obra, con el tema de la mujer. Y a mí me pareció que dije, ¿y cómo lo voy a hacer yo como artista geométrica, específicamente basada en investigaciones del color y del movimiento? Y aquí lo que hice fue hacer la obra y quemarla. Creo que va mucho en el humano, y como también la pregunta era cómo uno ve un nuevo mundo, lo que yo pensaba era lo que yo tenía en mi mente era en el hacer, esta cosa hacer, construir, el volver a destruir para volver a hacer, que era un poco lo que está pasando en estos tiempos actualmente. Entonces dije, voy a hacer y voy a destruir para después volver a hacer. Y en este caso esta obra se realizó, se construyó completa, se quemó y se volvió a hacer. Y eso quiere decir que así son los cambios, en verdad. Esa es la vida es así, la vida se construye y para poder generar nuevas oportunidades o con nuevos desafíos, uno tiene que destruir para volver a hacer. Así que en mi forma de llevarlo a mi abstracción, respecto con el color, porque la obra sí se mueve, es cinética, la quise llevar con esta metáfora, con la impronta del fuego. Paloma Castillo.
Rocío es una artista textil, ella tiene 57 años, es muy interesante porque cuando sale de la carrera de arte se dedicó a la edición de libros de arte y a medios noticiosos en los que también apoyaban esa área, y quedó muy impregnada por la contingencia noticiosa, que es lo que fundamentalmente nutre su obra. Y hace 8 años atrás decidió irse a su casa y ponerse a bordar. Y desde entonces no ha parado más. Su obra es muy especial, no son puntos complicados, lo que importa es la idea que ella quiere transmitir, y es muy importante saber que ella no hace un boceto previo, sino que tiene una idea en su cabeza, orilla la tela, que está colgada así precisamente también para que la veamos al revés, y luego se lanza directamente a bordar a la tela, sin bastidor. Y este proceso obviamente toma un tiempo, ¿no? Un mes bordar esta tela, entonces la capacidad que ella tiene de enfocarse y de concentración, y cómo va tomando todas las decisiones de color, de figura, de fondo, en torno a esta idea que la motiva inicialmente. En el caso de esta pieza particular, ella tomó un libro que es un estudio sobre cómo se corregían unas máscaras que se hacían para corregir el estrabismo. Y con todo el estallido, ¿cierto?, de la guerra de Ucrania, ella de alguna manera refleja, usa esa máscara también para hablar de cómo necesitamos corregir, en cierta manera, nuestra manera de mirar el mundo, y de que no se trata de estos grandes poderes que se pelean entre ellos y se tiran cohetes y misiles, sino que se trata de las personas que estamos habitando este planeta y que nos vemos afectados como este signo de radiación, ¿cierto?, por estos como juegos, entre comillas, de los adultos. Su trabajo es muy profundo y también técnicamente es bellísimo. Yo los invito a acercarse a mirar cómo ella genera las texturas, cómo genera todas estas tramas de color en el fondo que le dan profundidad y le dan vibración a la obra. Eso. Muchas gracias. Invitar de nuevo a los dueños de casa del Centro Cultural El Tranque por esta increíble exposición, a Felipe Cortés, a Tiburón, a capítulo Jiménez a todas las artistas presentes y a toda esta comunidad preciosa de socios amigos Antena. Con esta sesión terminamos nuestro ciclo especial dedicado a la mujer en marzo.